Lo que nos deja en claro la cuestión de la pandemia, además de las cuestiones más vinculadas a la cuestión de la salud, es la enorme desigualdad, digamos, que sobre la cual se asienta, ¿no? Se han ampliado y amplificado el conjunto de las desigualdades, digamos, el acceso al agua, el acceso a los ingresos, los problemas que existen en el mercado de trabajo, la enorme precariedad laboral a raíz del confinamiento y el parate económico y demás. Quedó claro que más de 9 millones, o te diría mucho más, porque finalmente en los registros del IFE dieron cuenta que 12 millones de argentinos necesitan acceder a un ingreso por fuera, ¿no?, de las condiciones del mercado laboral. Entonces, lo que nosotros decimos es que en este marco, cuando está parado el esquema de negocio, está interrumpido el proceso de acumulación, tal cual lo conocemos, es preciso garantizar ingresos para la reproducción social por fuera del funcionamiento del esquema de negocios. Y en este sentido, creemos que las instituciones que hoy existen y que hoy están vigentes son totalmente insuficientes. Y como vos decías, quedó claro con el IFE, la asignación universal por hijo y el conjunto de planes sociales que estaban destinados a atender buena parte de las brechas del mercado de trabajo, de los problemas de empleo, de los problemas de pobreza e indigencia, dieron cuenta que apenas alcanzaban a cubrir, según nuestros cálculos, al 30% de la población que precisaba ingresos. Y eso tiene que ver con una lógica de los programas de transferencias monetarias condicionados, que es el tipo de diseño de política social que viene desarrollándose desde la crisis de fines de la convertibilidad 2001-2002, donde empezó a tener vigencia este conjunto de configuración de planes sociales, pero que en definitiva hoy quedan cortos por donde se los mire, digamos. Tienen enormes dificultades para generar una cobertura universal, que es lo que nosotros creemos que en estas circunstancias es esencial. Entonces nosotros estamos pensando en, de manera urgente, aplicar y empezar a pensar en una renta básica universal. La renta básica universal se está discutiendo en distintas latitudes del mundo. En este caso nosotros la pensamos como una cuestión de emergencia, pero por supuesto para empezar a que sea el primer paso hacia una revisión del esquema de política social que, como te decía, ya está mostrando signos de agotamientos para garantizar condiciones de vida a la población. La renta básica universal la pensamos como compuesta de dos prestaciones: la asignación universal por hijo, pero que efectivamente logre constituirse como universal. Hoy, como está planteada bajo el diseño de política condicionada, que por ejemplo, cuando un chico no presenta el certificado de salud y educación, hay una condicionalidad punitiva que lo excluye del derecho a la asignación, creemos que hay que remover todos esos condimentos del diseño de la política social que finalmente terminan redundando en una exclusión. Entonces, por un lado, decimos que hay que universalizar efectivamente la asignación por hijo y terminar de incorporar a los 4 millones de chicos que quedan por fuera hoy de la asignación, llevarla a 4.000 pesos de manera tal que, articulada con un salario universal para toda la población que supera los 18 años hasta los 65 años, logren alcanzar el umbral de la línea de pobreza y efectivamente generen condiciones materiales para la reproducción de su vida, porque en definitiva lo que hoy se conoce, digamos, los planes sociales, están armados como para que ese ingreso los empuje permanentemente y los lance al mercado de trabajo, porque ese es el mito detrás de la política social. ¿Cómo vamos a generar ingresos y hacer que la fuerza de trabajo finalmente no se inserte y no haya fuerza en mano de obra disponible para los procesos productivos? Nosotros creemos que por el contrario, es preciso garantizar condiciones de vida para que una fuerza de trabajo en el paradigma tecnológico que hoy tenemos a nivel mundial, donde el conocimiento es clave fundamental de los procesos productivos, es preciso que la fuerza de trabajo logre garantizar condiciones de vida dignas para que luego pueda insertarse en un mercado de trabajo
y ser autónoma y libre para decidir bajo qué condiciones trabajar, ¿no? Por eso nosotros creemos que la renta básica universal no es moralmente imprescindible, o sea, es un criterio de justicia redistributiva, lógicamente, y es la medida más eficaz para resolver los problemas de pobreza y indigencia, pero además creemos que es transformadora, digamos, porque interviene directamente en la cuestión del empleo. La idea, en principio, es, lo que decía, el esquema de política social y principalmente reorganizar este conjunto de programas de transferencia de ingresos a la población vulnerable, porque creemos que tender hacia el universalismo en materia de política social es mucho más efectivo en términos de paliar condiciones de emergencia y sea posible para que efectivamente podamos generar una transformación en materia de política social. Es necesario, hay algunos principios irreductibles, digamos, que podríamos decir no negociables, digamos, tiene que ser individual por un lado, no por hogar, porque a veces, como vos decías, la incorporación del hogar en realidad lo que hace es generar un dispositivo de incompatibilidades con respecto al resto de los miembros de hogar para que terminan generando muchas veces exclusiones injustificadas del subsidio, ¿no? Como Mostanos Elise, por ejemplo, hoy tiene la incompatibilidad, si lo dejan tal cual está, tendría el problema de la incompatibilidad con lo que percibe, por ejemplo, otro miembro del hogar que ya con ser monotributista de una categoría está en torno a los 30.000 pesos por debajo de una línea de pobreza, ya es considerado como por fuera de ese sector vulnerable. Entonces es individual, independientemente del resto de los miembros del hogar, el nivel debe ser suficiente. Esto también es algo que lo diferencia con lo que hoy existe. En general, los programas de transferencia de ingresos transfieren ingresos arbitrarios. Nunca sabemos bien por qué 10.000 y no 11.000 o 12.000. Es lo que dio el presupuesto, ¿no? Un presupuesto tan tensionado por un montón de lógicas que nunca se terminan de resolver, como el pago de la deuda o avanzar en términos de progresividad en la estructura tributaria argentina, digamos. Nosotros creemos que el nivel que debe garantizar una política social que efectivamente logre escindir, separar la reproducción social del esquema de negocios, debe garantizar ingresos objetivos, digamos, sobre la base de una canasta de bienes y servicios necesarias para la vida. Entonces creemos que el ingreso tiene que ser suficiente y tiene que ser universal y no tiene que generar ningún tipo de incompatibilidad con otros programas y otros derechos sociales, porque esto también muchas veces se presta a la confusión. No viene a reemplazar ninguna de las garantías que el Estado de Bienestar debe garantizar en términos de salud, educación y vivienda. O sea, no es una política que pueda pensarse aislada. Es una política que tiene que pensarse rodeada de un conjunto de reforzamientos del estado de bienestar en distintas áreas para que efectivamente se realice el acceso universal a la ciudadanía social. Nosotros seguimos sosteniendo esquemas de subsidios en el presupuesto o no controles o exenciones impositivas importantes a sectores más pudientes que eso generalmente no suele tocarse. Pero además, por otro lado, hay estudios que indican que no por cobrar un ingreso la gente se queda en su casa sin trabajar, al contrario. Los distintos estudios en Finlandia y en algunos países nórdicos que han desarrollado pruebas pilotos dan cuenta que las personas que percibían la renta básica, al contrario, han fortalecido su tipo de inserción laboral. Y porque en definitiva lo que hay que entender es que la posibilidad de generar un ingreso, la posibilidad que la reproducción de la fuerza de trabajo se realice en condiciones dignas, la posibilidad incluso de que los tiempos de socialización entre los propios pares, entre la socialización y la propia actividad humana ya de por sí forma parte de la actividad productiva. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy el trabajo tiene un componente cada vez más cognitivo, más social, más relacional. Nosotros creemos que esto está en el foco y es un punto neurálgico que justifica la renta básica universal. No es únicamente un ingreso para que la gente no se muera de hambre, aunque efectivamente también tiene ese rol y por suerte también tiene ese rol, sino que es un reconocimiento y una validación económica y social
de trabajo que hoy no es remunerado, pero que sin embargo es explotado por el capital. ¿Por qué? Porque como sabemos hoy, el trabajo ya ha dejado de ser el tiempo en la fábrica o en la empresa durante ese tiempo convencional. Digamos, todo lo que hacemos en Internet, todo lo que hacemos en el desarrollo de capacidades cognitivas, en el desarrollo de capacidades autorreflexivas y relacionales, después son aplicadas a los procesos de producción. Hay infinidad de dispositivos de captura de valor, de todo este trabajo que está por fuera de la esfera de que nosotros, por lo menos la esfera que nosotros tenemos en la representación convencional del trabajo, que también es usada por el capital. Por ejemplo, a través de el trabajo a destajo, el trabajo por resultados, digamos, que nosotros estamos todo el día en la casa pensando cómo vamos a hacer esto y lo aplicamos, o lo mismo cuando estamos interactuando en las redes sociales permanentemente, dando información y por ejemplo sobre el tamaño de mercado o sobre determinados contenidos. Todo eso, por ejemplo, está aprovechado por los gigantes tecnológicos. O mismo también nuestro trabajo como consumidores, que somos parte de una tercerización excesiva de las cadenas de producción, donde muchas veces el cliente también forma parte de esa cadena de producción. Digamos, en definitiva, lo que quiero decir es que hoy en el nuevo paradigma del capitalismo actual, donde el conocimiento es fundamental en los procesos productivos, todo el tiempo de trabajo, las actividades de reproducción de la fuerza de trabajo, las actividades de ocio, las actividades sociales, forman parte también de ese trabajo productivo y son apropiadas a través del desarrollo de distintas capturas de valor por parte de la explotación capitalista. Entonces nosotros creemos que efectivamente el pago de un ingreso no es una dávida, no tiene nada que ver con no es de la esfera de la ayuda social, sino que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo no remunerado. No se puede pensar en una política de carácter universal sin dotar de mayor progresividad al esquema tributario, y la Argentina tiene mucho por recorrer en ese sentido. Tiene tasas y alícuotas muy por debajo de los promedios de América Latina, de la OCDE, en términos sobre todo de los impuestos progresivos. Hemos retrocedido mucho en términos de bienes personales, digamos, además a lo cual se suma una evasión fiscal de pocas veces vistas, digamos. Especialistas estiman que el margen de evasión fiscal en la Argentina es entre el 10 y el 12% del PBI. Para que tengas una idea, según consultoras especializadas, en la Argentina hay 114.000 millonarios, o sea, personas que tienen patrimonios superiores al $1.000.000, cuando la CIF solamente registra a 32.000. Tenemos las 50 personas más ricas de la Argentina acumulan un patrimonio equivalente al total de reservas que hay en el Banco Central. Sí. O sea, hay margen para evaluar, para avanzar en términos de progresividad en materia de tributaria. Hay necesidad de fortalecer las instituciones públicas que hoy supervisan y deberían regular las maniobras de fraude fiscal y todas las maniobras de encubrimiento patrimonial de las personas físicas en la Argentina. Por eso nosotros decimos, bueno, en la emergencia hoy se puede capturar parte de ese excedente para avanzar. Sabemos que no se hace de un día para el otro, dotar de mayor progresividad la estructura tributaria es un camino, pero hoy se puede pensar en una alícuota de emergencia, que es lo que nosotros decíamos, el impuesto a la riqueza, y complementarla con una alícuota a la facturación de los principales bancos de la Argentina y las principales firmas bajo un criterio de renta y patrimonio presunto. Esto nos permitiría que
calculamos 900.000 millones de pesos que saldría el conjunto de la renta básica universal de emergencia, es decir, el salario universal más la universalización de las asignaciones familiares, estaría en torno costo neto, contando el redireccionamiento de los planes sociales que hoy se están destinando a esos fines, más el autofinanciamiento, porque una medida de estas características que se vuelca enteramente al consumo genera un impacto recaudatorio. Al mismo tiempo hay un componente de autofinanciamiento, es en neto 900.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos de esos 900.000 serían posibles a través de una mejora, te diría, casi marginal, de un punto porcentual en una escala de bienes personales a los millonarios de la Argentina, más una alícuota sobre la base de facturar a los grandes bancos y a las grandes firmas bajo el criterio de renta y patrimonio presunto, porque efectivamente esas son las estructuras empresariales que las personas físicas muchas veces usan para eludir impuestos. De esta manera sería posible financiar una parte importante y por supuesto creemos que de la mano, así como te decía, si vamos a tender hacia el universalismo en materia de garantía de ingresos, tendemos hacia la progresividad en materia de impuestos, es necesario revisar la cuestión de la deuda. Porque no se puede, digamos, en estas circunstancias, seguir tensionando un presupuesto que necesita volcarse 100% a atender las necesidades sociales y los paliativos económicos que precisa la Argentina, seguir incentivando el apetito infinito de los acreedores que parecería, según lo que indica las últimas negociaciones de la deuda, nos ponen a nosotros en una situación cada vez más desventajosa para poder disponer de recursos y poder dar efectivamente una salida efectiva a la crisis económica y social. Es auspicioso que desde el gobierno estén abriendo la posibilidad y estén escuchando alternativas que en otros momentos parecía impensado o una cuestión utópica y irracional de un grupo marginal de locos que siempre estaban rezagados, digamos. Me parece que es auspicioso saber que desde el gobierno se está abriendo esa posibilidad, pero por supuesto, como te decía, no dejan de haber ciertas contradicciones. Por ejemplo, creemos nosotros que no es posible pensar en términos de universalismo sin replantear la cuestión del esquema de recaudación en un Estado fuertemente desfinanciado y seguir negociando y pagando la deuda en los mismos términos o en los términos que los acreedores lo consideran. Así que, bueno, estas son el conjunto de contradicciones que uno sospecharía y, bueno, ¿cómo avanzaríamos entonces para poder efectivamente garantizar condiciones de ingresos con todo lo que esto se precisa en términos de recursos públicos? Sí, todavía duerme en el sueño de los justos el proyecto del impuesto a los ricos, del cual no hemos tenido novedades. Si estamos cada vez acercándonos más a esos antojos infinitos de los acreedores que piden, la verdad, condiciones irracionales en este contexto de emergencia pandémica mundial. A ver, contenta, ansiosa de que pueda generarse ese canal de diálogo, pero con estas sospechas, porque sabemos que esto no es aislado, que para que efectivamente sea una medida transformadora y que sea efectiva, que por el momento no parecerían estar dándose del todo.